Muy buenas y bienvenidos a la segunda charla técnica aquí en los Androides Premium. En esta ocasión vamos a hablar sobre un tema que nos suele afectar mucho, pero que mucho, mucho a los desarrolladores, Android y de cualquier tipo, que es la estimación de tareas. Para ello contamos con la presencia aquí de Carlos Carlos de Sarco. También tenemos a Iván Ornes y a Jimmy Sáenz y bueno, y un servidor. Vamos a un poco, desde nuestra experiencia, cada uno, de intentar dar una valoración de cómo se puede hacer estimación de tareas, las ventajas, las desventajas y un poco así nos podríamos tomar esto como la típica charla en el bar o una comida entre unos desarrolladores en un equipo que ahí que se aprende un montón de cosas o no, ¿sabes? Y pues desde luego divertirnos nos vamos a divertir un rato y seguramente salga alguna pepita de oro. De todo esto. Así que, bueno, ¿quién quiere empezar sobre la estimación de tareas? ¿En qué consiste eso? Estimación de tareas, ¿en qué consiste? Bueno, usualmente, como está este tema del boom del Scrum y todo ese Ujú, proceso, ahí se puede medir en diferentes tipos de cálculo. En este caso podría ser el tema de cuántas camisetas te vas a demorar, cuántos puntos de esfuerzo te va a tomar. El Fibonacci, el tema del planning poker también se pueden basar con el tema de las cartitas, de yo tiro 7 y otro tira 2, pero ¿por qué tiraste 2 si esto lo esfuerzo más? No, pero yo es que no creo que sea difícil. Empieza el tema de la discusión hasta poder llegar a un punto medio y decir, ya, esto podría, porque tampoco es decir a rajatabla, esto es lo que se va a demorar. Es una estimación, como su nombre lo dice. Por ende, nadie te asegura de que eso vaya a durar el tema. ujú, Pero esas son como las principales que yo conozco. Esas, las que yo también he usado, principalmente son los puntos de estimación. Yo creo ujú, que por cada punto que le doy es una hora, y ahí esa hora la define el Scrum Master. Se puede decir que un punto es una hora o un punto son 2 horas, de ahí ya es por tema de definición del equipo. Pero normalmente yo usaba el tema de un punto, una hora, entonces yo podía decir simplemente me demoro 16 puntos. Siempre inflaba un poco más porque no estaba seguro a veces de cuánto me podría tomar. ujú. Oye, para mí estimar tareas es como ser pitonizos, o sea, como tratar de predecir el futuro y fallar desastrosamente en el intento. Bueno, eso, es fin de mi participación, que sí, Iván. Sí, Miras sí. la bola de cristal y dices, bueno, esta tarea me va a llevar 2 horas. ¿Te lleva una semana? Sí, sí. Ujú, No. mm, Bueno, yo alguna vez he hecho el tema de los puntos y tal. Es un poco complicado, la verdad, porque al final tampoco hemos llegado a saber la cantidad de puntos que una persona puede llegar a realizar en un sprint, ¿no? Por ejemplo. O sea, sí que alguna vez lo hemos hecho y eso es un poco lo que decías tú antes, que es, o sea, que te lleva tiempo también el hecho de ujú, hacer la estimación de tarea. Pues esto, pues usamos Fibonacci, pues estas son 3, estas son 5, estas son, no sé cuál es la 7, la 8. Y, y no sé, luego también con horas, también. Sí que yo he hecho estimaciones por horas y claro, hay cosas que son relativamente, eh, no fáciles, pero son relativamente siempre parecidas, ¿no? De realizar, pero luego siempre hay otras que son más abstractas. Entonces, claro, con las abstractas tienes que tener mucho cuidado, ujú. porque no tienes como si no tienes una referencia, ¿no? De lo que te puede llevar a hacer, entonces tienes que tirar siempre muy por encima.
Y luego aparte las estimaciones, lo que te decía antes, que tú haces una estimación de decir, vale, una pantalla. Tiene que tener esto, esto y esto. Luego va a tener backend, va a tener servicios web. ¿Le quieres hacer test? Pues coges Ujú. y divides un poco lo que quieres hacer, lo estimas, lo sumas y luego le metes un margen de error. Sí. Sí, bueno, yo tengo sentimientos muy encontrados con el tema de la estimación de tareas, pero sí que es verdad que entiendo que es una cosa que a nosotros como desarrolladores a lo mejor nos puede ayudar, pero digamos que sería de puertas para afuera, es decir, que es algo que sirve mucho para la gente que tiene dependencia con respecto a nosotros, de poder dar unos tiempos. Imaginemos que estamos trabajando en una consultora en la que tienes un cliente y ese cliente hay que darle una fecha de entrega. Entonces, pues si no le damos algunas estimaciones de tiempo, pues la persona que tenga que hablar con este cliente no va a tener manera ninguna de poder decirle cuánto tiempo va a costar. Ahora, tengo sentimientos muy encontrados porque hay veces que he estado en sitios en los que hacer las estimaciones de tareas era como decir, bueno, es que como esto hay que hacerlo, era como una obligación y se hacía porque había que hacerlo y no servían prácticamente de nada. Pero después con el tiempo yo una de las cosas que he ido viendo es que hay una cosa que es la regla del 80-20 y otra cosa que es otro concepto que es la ley de Parkinson. La regla del 80-20 es lo de pues que el 80% de algo que queremos construir nos lleva al 20% del tiempo y el 20% de esa tarea que queremos hacer nos lleva al 80% del tiempo. Entonces, esto nos sirve para la estimación de tareas de manera que cuando nos dicen algo que tenemos que entregar, lo podemos subdividir en cosas y esa regla de 80-20 nos sirve para coger y establecer unos must have y unos nice to have. Es decir, ahí ya partimos de que podemos coger y decir, vale, de todo lo que me has pedido, ¿qué es lo que sí o sí tiene que entrar y qué es lo que está muy bien, pero se podría sacar? Si te dicen, por ejemplo, no, es que tiene que estar todo, pues entonces ya empezamos mal. Ahí empezamos mal, porque es como que, vamos a ver, seguramente haya algo que no sea tan importante. Si te vuelven a decir, no, todo es súper importante, entonces seguimos mal. Pero bromas aparte, eso por un lado yo creo que puede ayudar. Y más importante, la ley de Parkinson, lo que dice, de hecho, de los primeros episodios del podcast que hablaban sobre eso, de la ley de Parkinson y de la regla 80-20. Y es que la ley de Parkinson es que si ponemos básicamente, no me acuerdo de la memoria lo que dice, pero básicamente el significado es que si tú pones una fecha límite, va a ser más fácil que lo consigas. Si no pones una fecha límite, en ese tiempo. Si no pones una fecha límite, te va a costar más. Entonces, esto es clave, ¿eh? Hacer estimación de tareas intrínsecamente o indirectamente o como queramos llamarlo, sirve para cumplirlas, porque es el hecho de poner unos tiempos nos ayuda a que se cumplan, porque si no es como que, bueno, pues vamos haciendo, vamos haciendo, ¿sabes? Que un poquito así. No obstante, ya os digo que tengo sentimientos encontrados. No sé, más opiniones. Dime. Sí, antes por molestar decías lo del pitonizo, pero realmente sí estoy de acuerdo con vos porque como que tomamos un poquito una frase, aquí la tenía apuntada de Frank Marshall, si no me equivoco, que dice que un mal plan es mejor que no tener ningún plan. O sea, como que lo puedes interpretar de mil maneras, yo sé, pero el asunto es ese, de que si tiene que ver con lo que mencionabas, de tener una fecha, al menos tener una idea de hacia dónde vas y el poder estimar como que puede ser un buen ejercicio siempre y cuando
no sea exagerado, porque es que hay personas que se pueden pasar un día entero, 2 días enteros o una semana entera planteando. Hablo de mi yo del pasado, que yo me podía Sí, pasar sí, una sí, sí, semana sí, sí, sí. armando un ERS, especificación de requerimiento, o algo por el estilo era el nombre del documento, y era así como que un documento que era mi monografía en la universidad, básicamente, y mi tesis, o como se diga. Y la cuestión es que eso era a nivel de, digamos, de esto de Toyota, que le llaman waste o desperdicio. Era un desperdicio brutal de esfuerzo, de frustración, de tiempo, de recursos, de lo que sea. Entonces sí, yo sí estoy a favor de la estimación, ahora que lo digo como ya serio, pero siempre y cuando no signifique un desperdicio. Los lineamientos de cuándo algo es un desperdicio o no, creo que simplemente es cuando vos sentís que ya te está tomando más del tiempo de la meta que vos andas buscando. O sea, si vos persigues una meta y para alcanzar esa meta, la estimación y la planificación te está llevando gran cantidad de los recursos para alcanzarlo, definitivamente ahí hay algo que está oliendo mal. Eso. Muy Y bien. justo me estaba acordando de los principios de la Agile, ¿no? No había algo que decía de que la entrega tenía más valor que los documentos, algo así. Joder, a ver si lo encuentro. Sí, no, sé lo que dices, yo tampoco me acuerdo de memoria. Vamos a ver, Agile Manifesto, Agile Manifesto.org, creo que era. Sí. Y Eso es. Working Software over Comprehensive Documentation, que funcione, vamos, que lo que tengas que merece la pena que esté. Sí, claro, o sea, al final también la planificación es un poco como documentación, ¿no? Bueno, documentación realmente no, realmente no. De hecho el Agile es un poco lo que o Scrum, ¿no? Las metodologías proponen también la planificación, ¿no? Para saber cuántas tareas puedes meter en cada sprint. Hmm. Y claro, y luego meter en cada sprint el número de tareas que puedes llegar a terminar. Hmm. ¿Vosotros cómo lo hacéis? O Sí. sea, en cada sprint, ¿no? Me imagino que en cada planificación lo que haréis será decir, bueno, pues las siguientes tareas que tenemos en el backlog son estas, y por lo que tenemos planificado, ¿no? O estimado, creemos que tú, por ejemplo, Gaby, puedes hacer esta y esta, otra persona puede hacer estas otras. Y, y bueno, me imagino que lo tendréis así, ¿no? O sea, será en cada sprint un bloque de tareas por persona, o si no, la alternativa sería que no hubiese, ¿no? No hubiese un límite por sprint. Porque dices, joder, no he terminado el sprint, he terminado mis tareas, cojo y meto tareas al horno, ¿no? Como suelen decir. No sé. La verdad es que tampoco tengo mucho. No me siento aquí ningún gurú Bueno, de estos no, temas. está Nadie. muy bien. Está muy bien. Yo, mira, en ese sentido, yo, por ejemplo, me gusta muchísimo más Kanban que Scrum. Ujú, Scrum es, digamos que es más encorsetado, y es mucho más el rollo de, vale, tenemos un sprint, dura una semana, 2 semanas, 3 semanas, normalmente por 2, 3 semanas, pero bueno, o un mes, lo que fuera. El tiempo a mí me da tiempo a hacer estas cosas. Y estoy seguro que muchos de los que nos están viendo y escuchando, con lo que voy a decir a continuación, se van a sentir identificados. Y es lo típico que a todos nos ha pasado muchísimo, el coger y decir, uff, eso, hacer esa cosa, eso me lleva una hora. Entonces, si tú dices, eso me lleva una hora, y es otro una hora, y es otra una hora, es otro, vamos a ver, al final dices, hombre, pues claro, pues entonces cada día son 8 horas, y tú puedes coger y dices, oye, pues si cada tarea te lleva una hora, pues tú haces 8 tareas de esas de una hora en un día. Y después resulta que pues también respiras,
también lees los mensajes de tus compañeros en Slack o donde sea, en la herramienta que sea, también revisas pull requests, también estás en reuniones, también claro, entonces, cuando eso te has puesto muchísimas, pero que muchísimas más tareas de las que podías hacer. Y vamos, y esas estimaciones uy, esto me cuesta muy poquito, al final son un arma, bueno, un arma de doble filo no, es directamente tirarte piedras sobre el tejado. Y, y bueno, y eso sucede un poco, la verdad es que sucedería también da igual que fuera Kanban que Scrum, pero digamos que Kanban es más ir haciendo, ¿no? Entonces, Ujú. depende del tipo de proyecto en el que estés, pues a lo mejor hay algunos que tienes los tiempos muy ajustados y realmente es complicado. Pero para mí, el escenario ideal es trabajar en Kanban y tú das unas estimaciones, pero son unas estimaciones, digamos, que te va a dar tiempo, que sabes seguro que te va a dar tiempo de terminar algo, por ejemplo, una semana, 2 semanas, para hacer un experimento, una funcionalidad o lo que sea, y después, con el tiempo que te sobra, te dedicas a hacer tareas técnicas, porque tareas técnicas tienes que ir haciendo continuamente. Entonces, eso para mí es el escenario ideal. Entonces, tú coges y haces todo tu trabajo de producto y después, con el tiempo que te sobra, lo llenas de tareas técnicas. Y vamos, y así, aparte que el proyecto está en un estado de salud mucho mejor que lo típico que ir sacando cosas que sin parar, pues vamos, estás más, vamos, para mí es el escenario ideal, aunque sé, claro, sé que no es siempre el que tiene todo el mundo. ¿A qué le llamas tareas de producto? Sí, una tarea de cuando, por ejemplo, trabajas en una app de lo que sea, pues, por ejemplo, yo estoy con la app de supply de los conductores, Ujú. entonces, pues todo lo que implique un cambio que al usuario, digamos, le va a afectar, eso es una faena de producto. Algo que es un refactoring, es una migración de, yo qué sé, de RX a corrutinas, de XML a Jetpack Compose, eso no son cambios de producto, son cambios técnicos. Vale. No afectan y ese tipo de tareas las tareas técnicas son tareas que hay que hacer sí o sí, pero digamos que no serían tan urgentes. Son igual de importantes o más, pero no son tan urgentes. Entonces, si haces Ujú. primero las tareas de producto y después las tareas técnicas, es para mí un approach brutal. Sí, las tareas técnicas son un poco lo que tú ves que hay que mejorar, ¿no? En el código, lo que tus compañeros te Exacto. dicen que tienes que mejorar. Los Hmm. Y, famosos y el- chores en inglés, ¿verdad? Que le dicen. ¿Cómo? Los chores, como el hacer las cositas de la casa en inglés. Sí, sí, estaba pensando eso. A mí me divierte mucho hacer tareas técnicas. Bueno, la verdad es que me divierten las dos. Las de producto me molan un montón y las de técnicas también. A mí me encanta todo tipo de tareas. Bueno, y bueno, más opiniones o algún tip para, ¿qué hacéis vosotros para estimar tareas? Oye, ya que mencionaste, Gaby, lo de Kanban, Hmm. en la compañía donde colaboro trabajamos con Scrum, pero en la parte de lo que es el equipo per se de las apps nativas, pero el equipo existe como, digamos, llamémosle un squad que, Ujú. que es como más como una mutación de lo que en otras compañías más grandes se le llaman como plataforma, ¿verdad? O sea, como que Ujú. están como ahí al pendiente de todo lo que está pasando y la mejora continua y el soporte, etcétera. Y pasa que ellos trabajan con Kanban. Entonces, algo interesante de plantear es que no hay, digamos, un framework o una forma única de hacer las cosas. Incluso lo podrías combinar en un mismo producto y podría funcionar muy bien. Y con respecto a Scrum, a mí me gusta muchísimo, pero es que a mí me pasa también que voy a dar un unpopular opinion respecto de que es que hay mucho detalle alrededor del agilismo que me da como un poquito ahí de dudas. O sea, como que se levanta como un cierto nivel de fanatismo en ocasiones que se tiende bastante a las malas interpretaciones y también el marketing con todo esto, las certificaciones y demás
que han venido saliendo sobre todo desde el COVID. Y si me preguntan por qué estoy de loco hablando de esto, es que siento como a la teoría de conspiración, que ha afectado toda esta parte de lo que se vende con respecto a estimar, al project management, mucha gente que viene como de la vieja escuela de hacer PMI, metiéndose a todo lo que es como agilismo, y la gente que está metida en el agilismo aprendiendo con Bootcamp y con eso, qué linda. Entonces, lo siento, me estoy como saliendo del tema, pero es No, que no, está siento bien. que todo eso ha generado como una serie como de malos entendidos, y me incluyo en todo eso, por eso lo comento, porque me estoy incluyendo. Entonces, Scrum, yo sí lo veo buenísimo, si no se implementa lo que le llaman el famoso Dark Scrum, cuando empezamos como a crear esas prácticas oscuras, porque realmente al final Scrum es un framework, no es una metodología, es lo que normalmente se confunde muchísimo. Entonces, en un framework vos tomás lo que te sirve, o la base que te sirve, y vas adaptándolo a tus necesidades. Y esa necesidad y esa adaptación depende mucho de la cultura de la compañía. Entonces, a nosotros nos pasa que por fortuna, que si estamos haciendo Scrum, si tenemos un tiempo, que en este caso el sprint, para poder cumplir las metas del sprint, pero no son una camisa de fuerza. Entonces, si tenemos que hacer todo lo necesario y quitamos o ponemos tareas durante el sprint, si se llegara a ser necesario, no es fiesta, pero si es necesario, quitamos y ponemos tareas con tal de cumplir la meta del sprint que tenemos claro en la planificación. Entonces, eso es donde yo veo que no hay que casarse en una camisa de fuerza, y es lo que muchas personas creo que tendemos a interpretar, y me incluyen en el pasado. Eso. O sea, lo que hacéis es básicamente planificáis un sprint, ¿no? Y le ponéis, digamos, una meta, ¿no? Decís, la meta del sprint es terminar esta funcionalidad o estas dos o lo que sea. Y luego, además, un poco por rellenar, a lo mejor, metéis algunas otras tareas que pueden ser técnicas, como ha dicho Gaby. Y esas son las que se pueden dejar de terminar, ¿no? O se pueden recoger cuando ya has terminado, digamos, lo que tenías como meta, ¿no? Para ese sprint. Claro, Sí, yo lo veo que tiene sentido. Incluso, Iván, si el chore o la tarea técnica es relevante, qué sé yo, estás necesitando mejorar no sé, una QA tool o algo por el estilo, que vos ves que es súper importante para poder hacer el QA de la feature que estás desarrollando, pues tal vez tenías un issue, un task que era poner una animación en el botón, y entonces podemos negociar con el product owner, como decirle, oye, esta animación en XML no es compose, esta vaina en XML me voy a llevar un día haciéndolo. Entonces es como de que, bueno, entonces saquemos esta animación y pasamos a producción sin la animación, pero nos dedicamos a hacer el short. Entonces se va como, es un poquito un estira, ¿verdad? Y ahí aprieta con eso. Claro, lo tienes que negociar un poco Es correcto, se negocia ahí entre todas las partes del development team, y se van tomando decisiones si son necesarias. La idea es no estarlo haciendo todos los días, pero eso se da visibilidad en cada stand-up. De hecho, siempre digo que los stand-up, el principal objetivo es hablar de los blockers y no de lo que se hizo, por eso mismo. Ya. No nos pasa que en los stand-ups se tiende a perder como mucho tiempo. A veces que aunque digas tú, vale, tiene que ser 5 minutos por persona o 5 minutos en total, y al final es muy difícil de llegar a hablar todo. No sé, como la gente como que quiere hablar ahí de todas las cosas que ha hecho. Pues tengo, mira, esto aunque se salga un poco de lo de la estimación de tareas, pero tengo un tip vamos, que lo empleamos actualmente, que es la bomba. Es decir, yo eso de las dailies largas, yo no me acuerdo de lo que es. Hombre, ya tenemos aquí a Adrián. Hola, buenas a todos, que Hola, hoy buenas. ando bastante tareado y bueno, ahora justamente tenía un rato y digo, voy a pasarme, que encima que me comentó Gaby y tal, y le comenté que sí que iba a poder estar un ratillo y tal. Y mira, pues bueno, Muy al bien. final por lo menos a que sea el acto final de la conversación. No hay problema. Bueno, que está grabando, ¿eh? Que esto después va a YouTube, no te preocupes, que no simplemente para los tacos los decimos luego.
Nada, bromas aparte, Adrián, nada, estábamos aquí charlando sobre estimación de tareas y eso, es una charla técnica, pero en plan como si estuviéramos aquí en un bar y developers comentando un poco y cada uno pues tiene su experiencia y tal, y así todos nos enriquecemos y los que nos ven y nos escuchan, pues esperemos que pillen alguna pepita de oro. Y justo ahora estábamos que ha salido un melón de por qué las dailies se hacen largas a veces, no es que esté relacionado directamente con estimación de tareas, pero bueno, ha salido y yo iba a contar un tip. Y el tip es que siempre debería haber un facilitador de las reuniones, eso puede ser rotativo, y ese facilitador, en cuanto vea que alguien se va un poquito de tal, que se va del tiempo, ¡clac! Tiene que ir, pero mm, con asertividad, es decir, pero con asertividad, pero diciéndolo. Es decir, no, oye, como no te vayas por los cerros de duda, no hace falta decir eso, pero se puede decir, esto lo podemos comentar after party, ¿eh? Después de la fiesta. After Después de la party. fiesta, after party, esa palabra, y cuando eso, el after party puede ser cualquier palabra, pero nosotros utilizamos esta palabra, que es después de la fiesta. Después de la fiesta hablamos esto. Y ya es como que siempre cuando estamos ahí tal, dice, oye, después tengo un after party. Y entonces, y aquí viene lo bueno, cuando ya se ha hecho la daily, que la daily a nosotros no nos suele durar entre 5 y 10 minutos, como muchísimo 10 minutos, bueno, alguna vez que puede durar más, pero entre 5 y 10 minutos suele durar, pero después de que todo el mundo haya hablado y haya dicho, como bien decíamos antes, lo de que no ya lo que hemos hecho, sino si tenemos algún blocker y tal, cogemos y decimos, vale, el after party es esto. Y a lo mejor la gente de backend o de iOS o la gente o el product manager o lo que sea, a lo mejor no hace falta que esté. Entonces imaginemos que es un problema solo relacionado con las apps y de algo de backend, pues a lo mejor la gente que no tiene por qué estar se puede ir. Y entonces de esa manera se aprovecha muy bien el tiempo. Y el hecho de tenerlo en cuenta, lo de que no se pueden alargar y lo de la palabra clave y tal, vamos, va fenomenal. Bueno, quería volver a lo de estimación de tareas. Tengo por aquí un tip, pero lo voy a dejar para después. Así que le voy a dar la palabra a Adrián, que como acaba de llegar y así pues que nos dé su punto de vista sobre el tema. Tú, así de estimación de tareas, ¿cómo te sueles apañar? Vale, pues sobre eso, primero intento ver, sobre todo en mi forma de hacerlo es trocearla, ¿no? Tiene al final una puntuación más o menos. Al final le das, por ejemplo, un 1 cuando es una tarea así sencillita, en plan de que va a ser cambiar un string, una URL, cualquier cosa de estas. 2 ya, pues, que conlleva hacer algún cambio un poco más mayor que no sea tampoco mucho. 3 ya que ya lleva pues un tiempo y luego ya a partir de, al final es hacer series de Fibonacci, ¿no? Y entonces, pues cuanta más puntuación le des, al final tienes que trocearlo. Es decir, si por ejemplo le das un 13, eso quiere decir que es una tarea que va a ser bastante compleja. Entonces, al final, pues con los números, así conseguir el Fibonacci, pues intento pues el guiarme más o menos para saber cuánto puede ser de difícil la tarea. Muy bueno, tiene todo sentido el mundo. Y yo me acuerdo que en un proyecto que estaba en otra compañía, que cuando salía un número muy alto es como decir, a esto lo hemos hecho mal. Vamos a desmenuzarla porque si sale el número tan alto es porque es demasiado complicada. Vale, voy a decir un tip, ¿vale? De hecho, no me lo sé ni de memoria, lo tengo aquí apuntado en la chuleta, pero yo tengo, digamos, como 3 parámetros con los que, digamos, que consigo estimar tareas. Y es, cuando tengo una tarea, cojo y miro la complejidad, lo difícil que es, el tamaño, lo grande que es y la incertidumbre. El desconocimiento que tengo de cómo hacer la tarea. Porque claro, si hay una tarea que yo tengo que es muy compleja, pues ya sé que es difícil. Pero si hay una tarea que ni siquiera sé si es fácil o difícil, ahí tengo una incertidumbre. Entonces, con estas variables
voy jugando y eso me ayuda a después dar una puntuación u otra. Eso, bueno, Has cada dicho uno. tamaño, incertidumbre y Tamaño, complejidad, tamaño e incertidumbre. complejidad. O sea, y complejidad e incertidumbre no es... Vale, no, me imagino que... Complejidad, lo difícil que es, incertidumbre es el desconocimiento que tengo. Imagínate que me dicen que tengo que hacer unos tests end-to-end y no sé hacer test end-to-end. Pues para mí, a lo mejor no es una tarea compleja, pero para mí es que ni siquiera lo sé. Es decir, está relacionado porque si algo tiene incertidumbre, digamos que tiene complejidad de resolverlo, pero es Claro, más bien la complejidad es yo a lo mejor tengo una tarea, imagínate, tengo que hacer un refactor, como decía antes, de RX a corrutinas. Yo sé que es complejo, pero lo tengo muy claro lo complejo que es. ya. Entonces no tengo incertidumbre. Sí, Entonces, incertidumbre cero. Sí. mm, Y claro, puede ser complejo y que realmente tenga mucha incertidumbre porque a lo mejor son APIs nuevas, ¿no? O claro, cosas. lo que sea. Claro, al final esto es tratar de bajar un poco a tierra la tarea. Al Sí, final, como lo de subdividir en tareas más pequeñas, es como para intentar sacar un poco de esto. Bueno, ¿qué pensáis de las valoraciones optimistas? lo normal, ¿no? ¿Eh? Eso Es lo típico que normal, dices. es lo Eso normal. que, eso que cuando dices una tarea, ay, esto me lleva a hacer party. Esto me va a llevar media hora y al final te tiras 2 días y no lo has resuelto. ¿Qué pensáis de eso? Yo pienso que al final somos, bueno, no sé si hablo por mí, pero yo creo que casi todos los programadores somos siempre, cuando leemos una tarea, como que vemos que más o menos iguales, dices, "Buah, esto es cambiar un texto, cambiar cierta cosa", y luego ya cuando te metes realmente a hacerla ya y ves que conlleva más tiempo, ya es cuando ya notas que eso de optimista está bien, sobre todo de cara, pues, un poco a que haya confianza, ¿no?, en el equipo, que digas: "Joder, pues el equipo está bastante bien hecho, tal, la gente trabaja rápido", es decir, como que da sensación de positividad en el equipo, de que todo va muy fluido. Pero claro, luego Mm, realmente, al final, siendo optimista también puede ser que alargues el proyecto. claro, claro. Claro, al final un poco yo creo que merece muchísimo la pena. Si algo tú piensas que te va a costar eh, un día, dices que te va a costar 2. ¿Vale? De hecho, eso ya lo hacía Scotty de Star Trek. Yo soy muy trekkie, muy fan de Star Trek, y Scotty siempre cuando le decía el capitán Kirk, oye, ¿cuánto te va a llevar a hacer eso? Él siempre decía, uy, eso me puede llevar 40 días, pero en 30 minutos lo tienes. ¿Sabes? Eso, pero eso después lo... Nada, pruebas aparte, yo creo que merece la pena siempre dar como mínimo el doble de lo que piensas, porque ¿sabéis qué? Que resulta que después te cuesta eso o más. Porque como solemos tender a ser optimistas, si por ejemplo, nos pasamos de optimistas, encima es que la otra persona ya le estamos dando, no es que le estemos firmando un contrato a fuego, pero ya un poco es como que nos estamos pillando los dedos. Entonces, no sé, ¿os ha pasado alguna vez eso? De que das una estimación y después te dicen, oye, me habías dicho que... ¿Qué habéis hecho en esa situación? Creo que esto es más recurrente de lo que se cree. En verdad, uno de repente puede decir, no, esto es súper sencillo. En 15 minutos está listo, en 20 minutos está listo. Y después uno se mete y se da cuenta, no, esto toca esto, porque toca esto, después vas a revisar eso, y eso se está comunicando con algo que ni siquiera es tuyo, y ve tú a saber qué cosa está pasando ahí. Y ahí uno llega con el rabo entre las piernas diciendo, en verdad, no son 20 minutos, mucho más. Ahí, pero ¿por qué? Si me había dicho 20 minutos, el otro tema también es que uno, cuando dice el tiempo, la otra persona que te está recepcionando ese tiempo, cree que literalmente es ese tiempo. No, no lo toman como estimación, sino como un dogma. O sea, tú me dices 20 minutos, oye, ya van 22, ¿por qué te demoraste tanto? Es un ejemplo exagerado, pero
Suele ocurrir, por lo menos en trabajos anteriores que yo tuve, ocurría mucho. Yo podía decir, me demoro 2 semanas. Me pasaba de las 2 semanas un día más. Oye, ya te pasaste. Estás atrasado. ¿Qué está pasando aquí? Y eso que Ya, eran estimaciones. ya. Es lo típico, ¿no? Que das una fecha y a lo mejor, si no, bueno, es que claro, si tú das una fecha y después no la cumples, es que, pues, ¿para qué dices esa fecha, no? Pues haber dicho otra y después si es un poquito antes, pues mira, pues eso que te llevas. Mm. Por cierto, antes hemos hablado de algo de puntos de historia o algo de eso. ¿Alguien puede explicar en qué consiste eso de un punto de historia? Jimmy, dale, que yo creo que eres aquí del que más controla los temas. Oye, la verdad es que sí, como para no extender mucho, un punto de historia es simplemente una forma de medir, ya está. O sea, no, creo que no es necesario como darle mucha complejidad porque de ahí vienen muchas opiniones, cada quien cómo lo hace. Ya, o sea, si vas a utilizar que camisetas, que Fibonacci, que, o sea, tallas de camiseta, lo que sea, yo creo que eso da igual porque eso lo termina definiendo el propio equipo. El punto es utilizar un sistema de medición que sea independiente de lo que vendrían siendo los malos hábitos de estimación. O sea, por malos hábitos me refiero, por ejemplo, a utilizar unidades de tiempo humanas, como lo podrían ser las horas, para utilizarlas en contra de lo que sería la estimación per se. No sé si me doy a entender con eso, pero al utilizar puntos de historia y no necesitar de horas, evitamos como ser humanos tener que hacer la conversión de lo que son los puntos hacia lo que son las horas. Porque si empezamos a convertir una cosa a la hora, empezamos a tergiversar todo, lo empezamos a hacer mal. Entonces, yo creo que ese es el objetivo. Es como lo que pasa un poquito para la gente que está algo metido en las cripto, como que hay personas que empiezan a querer como hacer la comparación de que un Bitcoin es tantos dólares y esto lo otro. Claro, sí, o sea, hay formas como de poder homogenizarlas, pero te quedas corto porque no funcionan de la misma manera el sistema monetario tradicional del sistema cripto. Entonces, es como que es muy difícil comparar a veces peras con manzana, aunque ambos sean frutas, creo yo. Entonces, nada, eso, no sé si me entiendes. Sí. Me parece, a mí por lo menos me parece muy interesante porque creo que no lo habíamos comentado hasta el momento, que el tema de las estimaciones, claro, estamos hablando mucho de tiempo, pero los puntos de historia no es de tiempo, es más bien como de esfuerzo, ¿no? Y claro, después, a lo mejor, pues si estás en un equipo en el que pues siempre hacéis al principio una estimación, dices, oye, pues me voy a coger tantos puntos de historia, tal. Llega un momento en cuando llevas unos cuantos sprints que más o menos sí que podrías hacer una traslación de que tantos puntos de historia son tantas horas, pero nos evita ese sesgo que tenemos de coger y dar unas estimaciones de tiempo que a lo mejor no son las adecuadas. Bueno, yo solo por comentar, ya me voy a tener que pirar, Vale. pero hay un libro guapísimo que se llama Deshaciendo Errores, que trata de la historia de Amos Tversky y Daniel Kahneman, que hablan de todos los sesgos que tenemos en la cabeza y que nos hacen calcular mal todas las probabilidades. O sea, que realmente no sabemos hasta qué punto calculamos mal las probabilidades. O sea, nosotros igual pensamos que esto nos va a durar poco, pero luego resulta que nos lleva mucho. O sea, hacían experimentos, eran psicólogos, hacían experimentos, le decían a la gente, mira, tienes un saco con 50 monedas blancas y 50 rojas. Vamos sacando una moneda y vete diciendo cuál es la probabilidad de que sea roja la siguiente. Y realmente esas probabilidades que matemáticamente las podemos hacer, o una máquina las puede hacer súper fácil, para nosotros, porque somos humanos, somos personas, son súper complejas. Entonces ya, pues, métele este tipo de estimaciones, pues hombre, yo creo en ese libro, ahora justo estar leyendo las notas, me las tenía que haber preparado igual de antes, pero me acaba de ocurrir. No hay problema. Estamos Y, en el bar. seguramente haya muchos tips de decir, pues mira, pues hacemos lo que podemos.
hacemos lo que podemos y hacemos una estimación así. O sea, vamos a coger, nos vamos a chupar el dedo y vamos a ver por dónde nos viene, porque al final las estimaciones las vamos a hacer, o sea, a ojo. O sea, al final hacemos muchas cosas a ojo. Y bueno, comentar eso un poco. Muy guay. Y muy guay porque no me conocía ese libro. Sí que conozco el de Pensar rápido, pensar Sí. despacio. Pero vamos, ese no, me lo voy a apuntar porque todo lo de Kahneman. Yo no me he leído Pensar rápido, pensar despacio, lo tengo ahí. O sea, lo tengo comprado. O sea, es el de los siguientes que me voy a leer. Pero este está guapo porque te cuenta la historia de la relación entre dos tíos que revolucionaron la psicología y terminaron con un premio Nobel de Economía. O sea, toda la economía conductual y todo eso, o sea, salió gracias a ellos. Una pasada. Guapísimo. Muy guay, muy guay. Si podemos sacar algunas ideas para mejorar también nuestro sector de esta pareja de psicólogos, que me imagino que ya habrán salido, o sea, esto digo yo que habrá salido, pues genial. Bueno, chaval, pues nada, nos vemos otro día. Venga, un abrazo, Iván. Venga, hasta luego. Vale, pues a ver, ¿por dónde íbamos? Bueno, ya hemos comentado ya unas cuantas cositas, pero así un poquito, alguien que tenga algún tip adicional para hacer estimación de tareas, para la gente que no esté ahí todo eso. Jimmy tiene que decir algo. Jimmy. Siento que me están hincando así como que... No, pero, a ver, yo una de las cosas que creo es de que si esto fuera como una especie de videojuego, de historia de ficción, es como de que si nuestro objetivo es tratar de ver un poquito el futuro, es como que mientras más queremos ver adelante, la probabilidad de fallar es mayor y viceversa. Mientras menos intentemos ver al futuro, probablemente la visión va a ser más precisa. Entonces creo que esto lo podemos transpolar a lo que es la estimación. O sea, mientras más aterricemos las cosas, o sea, mientras más claro estén los requerimientos y mientras esas tareas estén como lo más atómicas posible, entonces vamos a lograr hacer una estimación más precisa. Y yo creo que es como algo muy cliché, pero en la práctica no es algo que ocurra comúnmente. Y creo que tuvo que ver con lo que vos dijiste, Gaby, de que decís que tomas en cuenta el tamaño, la incertidumbre y la complejidad. Entonces, mientras más incertidumbre haya, más probabilidad es que esto sea un desastre, sinceramente. O sea, y ahí es donde muchas veces recurrimos como a hacer más refinamientos. En otras ocasiones recurrimos a hacer spikes, que le llaman, ¿verdad? Como pequeños, como I+D, que ojo, que yo también tengo opiniones con los spikes, pero mi punto es, mientras más pequeñitos también sean esos spikes, mejor. Y si después de ese spike pequeño te das cuenta que todavía no logras llegar a aterrizar esto, es porque tenés que levantar la mano y pedir ayuda, y eso requiere que sea un esfuerzo más en conjunto, una iniciativa más en conjunto de todo el equipo, porque si vos no estás logrando aterrizar la idea es porque te dieron algo demasiado complejo para poder lidiar con eso. Creo que esos serían como de los tips que más a mí me han servido. Muy guay. Muy guay. Bueno, y alguna, porque ya estamos casi en tiempo, ¿alguna cosilla que queráis añadir más sobre este tema o de cualquier otra cosa? Bueno, y en mi experiencia, sobre todo con las primeras estimaciones utilizando Scrum, yo cometí también el error del tema de ser muy optimista con los tickets que me entregaban. Pero en verdad, si no conocen la aplicación, si no saben qué es lo que hay dentro, si recién la están descubriendo, siempre traten de inflar un poco el tiempo, porque si no se van a disparar a ustedes mismos a los pies y al final te va a tomar más tiempo de lo que tú pensabas, y eso a la larga es triste porque, entre comillas, te hace quedar un poco mal y a la vez te hace como demostrar de que no tienes experiencia en lo que estás haciendo. Así que como recomendación les diría eso. Traten de inflar un poco, da lo mismo, no importa si se termina antes, mucho mejor si se termina antes, porque así das a entender que, claro, tú fuiste precavido porque no sabías a lo que ibas, pero aún así lo pudiste solventar en un tiempo más rápido de lo que tú pensabas que te iba a tomar. Muy bien.
Sí, sí. De hecho, mira, completamente de acuerdo con lo que has dicho, Carlos, y le añado que posiblemente a veces el hecho de que demos una estimación más baja, que nos va a costar menos tiempo, posiblemente sea por nuestro ego, porque queremos quedar bien de que somos muy buenos, muy cracks y lo hacemos todo muy rápido, muy bien, con test, todo con test, por cierto. Lo hacemos todo muy bien, y a lo mejor nos estamos pegando un tiro en el pie. ¿Sabes? Porque, desde luego, si decimos que nos va a costar un día y después nos cuesta 2, no vamos a quedar bien. Si decimos que nos va a costar 2 días, a lo mejor al principio pensamos, uy, pues que si digo que me va a costar tanto, me va a mirar con mala cara. Oye, que te mire con la cara que le dé la gana. Tú le coges y le dices la fecha que tú creas, porque si no, al final vas a quedar peor. Entonces me parece muy, Exacto. muy guay. Inclusive, si la persona que te está preguntando cuándo te va a tomar ya conoce más del tema que tú, independiente que no sea una persona que codifica y le das un tiempo muy corto, te lo va a cuestionar inclusive. Te va a decir, ¿tampoco? ¿Estás seguro? Y ahí también es un tema que te deja así como... Chuta, me están atrapando. De hecho, conocí hace años atrás a un desarrollador X que le ocurrió mucho eso y llegó a un punto en que no le creyeron más. No le creyeron absolutamente más y al final él terminó quedando mal siempre. Y eso yo lo vi en vivo. Sí. Fue triste por él, porque en verdad él intentaba hacer como genial, dársela, no, si esto en 15 minutos está listo. Se demoraba una semana después al final. Y al final eso, él quedó mal por el Claro. solo hecho de dar malas estimaciones. Me Sí, sí, pregunto sí, lo no, no. contrario, pero disculpen, quiero hacerles la pregunta más bien, o sea, ¿creen que no puede ocurrir como lo contrario? Es que también pasa, Gaby, que yo siento que a veces nos condicionamos un poco por nuestras experiencias recientes, que tiene que ver mucho con que creo que vos, yo, quizás me equivoco, ahora lo digo, estamos como en empresas de producto, pero en las empresas de outsourcing y sobre todo desde el COVID se puso muy de moda este término de staff augmentation, como de que, o sea, te paso escenario, te doy a esta persona como parte de tu equipo y tal. Y la empresa de outsourcing está cobrando por hora. O algo por el estilo por el uso que das de ese colaborador. Entonces, en Ujú. estos escenarios donde estás pagando por hora de desarrollador, si das holguras muy altas y no lo dejas como tan claro, podría llegar a ocurrir también un efecto adverso. Entonces, les consulto, ¿qué opinan de ese escenario? Mm, Claro, pero es que el escenario te refieres, Jimmy, a una consultora cobra por hora de trabajo de un desarrollador. Y si da tiempos demasiado holgados, eso... Ya, pero es que no, es como que al final lo que le va a costar es lo que le va a costar. Es decir, por más que haga tiempos más altos o menos, al final las horas que le va a ocupar al desarrollador a lo mejor son las mismas. Es que no estoy seguro si lo he entendido bien. Correcto, correcto. Pero pasa, quizás no termino de explicar ese escenario porque ocurre que si terminas como diciendo, oye, te llevan como súper medido así, como que te tienen respirando en la nuca el tiempo que estás como llevándote. Entonces, ¿qué pasa? De que si empiezas a dar siempre tiempos muy delgados hacia arriba, como que van a decir, oye, este man es como que todo el tiempo nos está tirando tiempos para arriba, entonces vamos a decirle como que, bueno, lo que él me diga la mitad. ¿Me entienden? Entonces, como que se puede terminar provocando la misma percepción de esa persona, lo Ujú, contrario a lo que dijo Carlos, o sea, como que está el tipo que siempre daba malas estimaciones hacia abajo, pero también puede estar ujú. el tipo que quede mal por dar estimaciones hacia arriba. Entonces les pregunto Ya, como que, ya, ya. Claro. Vale, Ahora te vale, entendí vale, bien la ya, pregunta. Sí, 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 no te había entendido. Hostia, pues es interesante. Es que yo creo que eso no lo he visto en mi vida. Normalmente siempre se claro, por estima eso te digo, de menos, ¿no? O no se dice nada o Carlos, tal. creo que Pero vos sí, sí, estás es como más curioso. familiarizado con eso, ¿no? O sea, porque en la TAM es como más común esto del staff augmentation. Sí, sobre todo yo en las empresas que estuve, que eran de consultoría, que también eran pymes, o sea, no eran grandes empresas, solía ocurrir mucho, pero hacia abajo, no hacia arriba. Era raro que te aceptaran un tiempo tan holgado, sobre todo el cliente, si uno decía, yo esto me voy a demorar, no sé, estimábamos un proyecto y nosotros decíamos, esto toma 6 meses. Llegaba el product manager y decía, no, y le entregaba la propuesta sin preguntarnos a nosotros, 3 meses, Ujú. hacia abajo. Y al final nosotros diciéndole 6 meses,
y al final tomaba 9, por darte un ejemplo. Entonces, que yo lo haya visto inverso no me ha ocurrido. O sea, nunca he visto la posibilidad de que ocurra de que los tiempos te lo acepten cuando son muy largos. Eso no le sirve tanto ni al cliente ni como a la consultora, porque ellos no ganan, por darte un ejemplo. No les sale la cuenta. Porque ellos quieren terminar productos rápido para generar dinero rápido. Porque acá, por lo menos, funcionaba de la siguiente forma: proyecto terminado, proyecto pagado. Entonces, que se vea inverso es como raro, pero yo creo que en algún lugar debe haber ocurrido. De todas formas, yo también quería añadir otro tip, y es que los que nos están viendo o escuchando, si están en una empresa en la que cuando dicen, oye, esto me va a llevar un día, dice, uff, eso es mucho tiempo, tal. Y si están continuamente metiéndolos presión y tal, lo que recomiendo es que os vengáis aquí dentro de los Androides Premium y así, porque dentro de aquí, bueno, lo hacemos en abierto, después nosotros dentro también nos contamos nuestras cosas y tal, y así os daremos más tips de qué hacer con este tipo de situaciones, porque sé que de primera mano que hay veces que la gente puede apretar un montón y se puede volver un poco incluso tóxico. Vamos. Adrián, ¿tú quieres comentar alguna cosilla más de este tema, de la estimación de tareas? Bueno, es que tampoco sé qué más aportar sobre esto, porque estoy un poco de acuerdo con todo lo que habéis comentado. Al final es como intentar llegar a un intermedio, ¿no? De tampoco ir hacia la baja, pero tampoco irse hacia la alta, ¿no? Lo que pasa que es bastante difícil de llegar a esa decisión, porque al final siempre en algún momento te vas a equivocar, ya sea hacia abajo o hacia arriba. Es más fácil que te equivoques hacia abajo, pero... Sí, yo, mira, Adrián, esto me lo tomo como una manera súper buena de concluir la charla, porque precisamente es aquí, durante toda la charla hemos estado dando nuestra perspectiva, nuestras opiniones, un poco nuestra experiencia, y seguro que hay más de algún tip que la gente que nos ha escuchado nos ha visto, pues ya se lo sabía, alguno que no. Pero también esto último que has dicho es como que, vale, después de todo lo que hemos contado, al final, en definitiva, es que la estimación de tareas es algo que es bastante abstracto. Así que, aparte de los tips que podamos haber dicho y demás, también un poco no me sale la palabra de, de que la gente es eso, de que se solidarice un poco, ¿no? Se solidarice un poco de que aquí estamos todos igual, que la estimación de tareas es complicada. Y si la gente cuando entraba pensaba que era complicada, ahora también con nuestra opinión dice, no, pues vale, no estoy solo. Un poco eso es lo que quería decir. Muy bien. Pues bueno, yo creo que nos ha quedado una charla bastante interesante. Sí que alguien quiera añadir alguna cosita más, ¿no? Bueno, pues nada, Carlos, Jimmy, Adrián e Iván, que se ha ido hace un ratito, muchísimas gracias. Me parece, no, sé que es de muchísimo valor, y esto la gente que lo ve y lo escucha aporta un montón de valor a la comunidad. Si la gente que nos está viendo, si queréis charlar con nosotros y estar en nuestra comunidad premium, lo tenéis muy fácil. Os vais ahí a gabymoreno.soy, que tenéis toda la info. Y bueno, lo dejamos aquí. Nos vemos en la próxima. Un abrazote. Nos vemos. Un abrazo. Chao.